Continuando con el tema de arreglo bidimensional dinámico, voy a pasar a la ejecución del CodeBlocks para la implementación de este tema en el desarrollo de mi proyecto. Comenzamos con la creación de un nuevo proyecto, consola aplicación, seleccionamos C++, el nombre del proyecto, vamos a poner ejemplo 2, siguiente. Dejamos el compilador GNU por default y finalizamos. Desplegamos nuestro editor y modificamos la plantilla. Comenzamos agregando nuestras bibliotecas. Agregamos la biblioteca de estándar de entrada y salida. Agregamos conio.h. Agregamos nuestra biblioteca edit.h y nuestra carátula que se llama prueba.c, y comenzamos agregando el código fuente dentro de nuestra función principal main. En este caso, para no olvidar, vamos a hacer el llamado a la carátula y limpiamos pantalla. Y bueno, les comento, dentro de los procesos que quiero considerar para la implementación del arreglo bidimensional, estoy considerando como primer proceso declarar un arreglo de tamaño n por 8, al cual le quiero solicitar al usuario que proporcione el número de alumnos que han utilizado esta aplicación y determinar cuántos aciertos tuvo cada alumno y quién fue el que aprobó. Entonces voy a pasar al desarrollo de este proceso, pero primero comienzo con la declaración de mi arreglo bidimensional de tamaño n por 8. Comienzo con la declaración de mi doble apuntador de nombre p, al cual le voy a asignar memoria dinámica new de tipo entero tamaño n. El valor de esta n corresponde al número de alumnos, el cual también previamente tuve que haber declarado y solicitar al usuario que me indique cuántos alumnos utilizaron mi aplicación. Entonces hacemos uso del gotoxy para solicitar al usuario la cantidad de alumnos que utilizaron mi aplicación. Entonces con un cout le pido la cantidad de alumnos y este valor lo asigno por medio de sein a mi variable n. De aquí que n va a ser el tamaño de mi arreglo. Aquí no olviden que es apuntador, entonces es un arreglo de apuntadores de tamaño n. Posteriormente voy a crear el arreglo de datos, y a mí me interesa que sea para 8 preguntas. Entonces cada alumno va a contestar 8 preguntas, que al final, bueno, voy a simular los datos con ceros y unos, que el 0 representa que no contestó bien y el 1 que sí contestó bien. Entonces, bueno, voy a terminar con la declaración de mi arreglo bidimensional y bueno, considero para esto la asignación de manera indexada. Voy a implementar el ciclo for para una variable local a que inicia en 0 y generar una acción mientras a sea menor a n. Como variable de control, incremento a. La acción del ciclo for es utilizar el doble apuntador indexado con a para asignar memoria dinámica por medio de new de tipo entero tamaño 8. Entonces ya con esto yo tengo mi arreglo bidimensional dinámico. Para no olvidar, de una vez voy a considerar su eliminación. La eliminación de este arreglo consiste en utilizar la palabra reservada delete e indicar aquí que va a eliminar primero los apuntadores o las direcciones que
almacenaron mis apuntadores y al final eliminar la dirección de mi doble apuntador. Entonces quedaría de esta forma. Esto lo incluyo para no olvidarlo al final. Casi siempre olvidamos la eliminación de nuestra memoria dinámica. Otra cosa que también es necesario agregar es el repetidor eventual, que en ejercicios anteriores no mencioné, pero que en este es necesario. Sus aplicaciones, además de incluir carátula, deben de incluir el repetidor eventual. Entonces declaramos nuestra variable, generamos la apertura del do y bueno, ya posteriormente cerramos y viene el while. Dependiendo de la pregunta condicional que se le hace al usuario, es la condición que vamos a establecer. Vamos a considerar que la pregunta para este caso sea si desea salir. Entonces ubicamos en las coordenadas 10,25 con un cout el texto si desea salir. ¿Desea salir? ¿Sí o no? Y capturamos el dato por medio de getch y lo asignamos a p. Entonces aquí p igual a getch. Y después con el valor de p establecemos la condicional. Y aquí preguntamos si el valor de p es diferente del carácter s. Y listo, ya tenemos nuestro repetidor eventual. Lo que sí también es considerar que la eliminación de nuestra memoria se tiene que hacer dentro del repetidor eventual. Entonces vamos a incluir esta parte del código dentro del repetidor eventual. Y quedaría de esta manera. Bien, pues vamos a continuar con el desarrollo del proceso que me interesa en este punto, que es precisamente primero asignar a mi arreglo dinámico bidimensional valores aleatorios ceros y unos. Entonces vamos a crear este proceso. Vamos a simular los datos. O sea, primero capturar los datos. Capturar datos. Y para ello le voy a mandar el apuntador P donde quiero que se almacenen los datos y le voy a indicar de qué tamaño es, que en este caso sería de n por 8. Paso a la creación de mi función en la parte de arriba. Define el prototipo de mi función. Comienzo con la palabra reservada void porque no regresa nada. Se llama captura y los parámetros que implementa es un doble apuntador, nombre a, mi variable que define la fila y mi variable que define la columna. Desarrollo el proceso para generar mis valores aleatorios. Implemento ciclo for para declarar una variable local de nombre p que inicia en 0 y definir una acción mientras p sea menor a f. Incrementos de p en 1. Luego mi siguiente ciclo para implementar una variable local de nombre t que inicie en 0 y definir una acción mientras t sea menor a c. Incrementos de t en 1. Esta estructura anidada del ciclo me permite un desplazamiento sobre filas. Entonces voy a continuar con la asignación. Y para la asignación tomo el apuntador A indexado con los índices de P y T para asignar un valor aleatorio que me va a proporcionar la función run de ceros y unos. Entonces pongo módulo 2 y posteriormente con el gotoxy voy a mostrar en pantalla los valores que se asignaron. Las coordenadas aquí serían t, p. Y nuevamente recordando que hay que desplazarnos, le sumamos un valor y separamos los elementos multiplicando t por una constante. En esta posición, mediante un cout, vamos a mostrar lo que hay asignado en el doble apuntador A con índice P y T. Bien, vamos a correr nuestro programa hasta este punto para verificar su funcionamiento. Si tenemos algún error
En la ejecución corregimos y continuamos. Bueno, aquí el primer error es porque no he adjuntado mis archivos edit y prueba. Vamos a copiar estos archivos a la carpeta de proyecto. De una carpeta anterior copiamos edit y prueba y adjuntamos a mi carpeta de proyecto de nombre ejemplo 2. Aquí pego. Una vez que he realizado este proceso, nuevamente ejecutamos. Nuevamente el compilador me marca un error y aquí el problema es por la variable p. Resulta que la variable p la declaré como variable char y la declaré como doble apuntador, así que bueno, esto no es posible. Vamos a cambiarle el nombre, le voy a poner e y aquí también ponemos e. Nuevamente ejecutamos nuestro programa. Bueno, aquí también hay que considerar que en el while se debe de poner la variable e. Bien, ya corrió nuestra aplicación. Tengo mi carátula, oprimo una tecla y me pide el número de alumnos. Voy a proporcionar 3. Entonces aquí está mi arreglo de 3 por 8. Y bueno, voy a seguir editando. Dice que si deseo salir, le voy a oprimir que sí para terminar mi aplicación. Bien, entonces para que se imprima en la parte de abajo, voy a desplazar 10 unidades en X y en el caso de Y me fijo en qué posición está el texto cantidad de alumnos y sería aquí 6. Nuevamente ejecuto el programa y en este caso ahora le voy a decir que son 5 alumnos. Bien, vean ustedes, y aquí tengo mis 5 alumnos. Ahora en este caso este es el alumno 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas son las 8 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como parte del primer proceso, lo que yo quiero es determinar cuántos aciertos tuvo cada alumno y al final indicar qué alumno fue el que aprobó o es el que puede pasar al siguiente nivel, tomando en cuenta que de nuestro ejemplo anterior el 50% les permite pasar al siguiente nivel. Entonces vamos a desarrollar este proceso. Ahora sí, vamos a considerar aquí la función proceso 1. ¿Y qué le voy a mandar? El apuntador P, donde están todos mis datos, el número de alumnos y el número de preguntas. El desarrollo de esta función quedaría con el siguiente prototipo. Void porque no retorna nada. Se llama proceso 1. Los parámetros es un doble apuntador de tipo entero. Lo voy a nombrar A, una variable que me representa la fila y otra variable que me representa la columna. Como parte del desarrollo voy a incluir una variable entera para acumular la suma. Debe de iniciar en 0. Después voy a generar un ciclo for anidado para hacer mis recorridos por fila. Entonces, para no escribir todo, voy a copiar de mi proceso de captura la estructura anidada que me permite el desplazamiento por fila. Y bueno, aquí es a donde voy a empezar a considerar la suma y determinar si el alumno pasa o no al siguiente nivel. En este caso, primero voy a sumar los valores que se encuentran en cada una de las filas. Entonces, en suma acumulativa, le digo que me sume lo que se encuentra en el apuntador indexado con los índices P y T. De aquí, el máximo valor que yo puedo tener es 8. La mitad de esto es 4. Entonces aquí ya con un if voy a preguntar si lo que hay en S es mayor o igual a 4, quiere decir que este alumno sí pasó al siguiente nivel. Con un gotoxy voy a marcar este texto. ¿Qué coordenadas? Lo voy a ubicar en la coordenada, vamos a ponerle 30, ¿no? Incluso sería mejor 50. Si es necesario aumentar más en X, lo hacemos.
Y la posición en Y sería la posición inicial que tiene mis números aleatorios en P. Entonces aquí sería 6. Y aquí con un cout, decir que este alumno pasa al siguiente nivel. Pasa de nivel. Punto y coma. En caso contrario, voy a agregar un else para decir que no pasa. Else. Y la acción sería en la misma coordenada para decir que no pasa de nivel. No pasa de nivel. Me está faltando incrementar la coordenada en Y, así que aquí debo de considerar que es más P. Más P. Más P. Recuerden que voy a imprimir los datos en filas y cada fila me representa el alumno. Aquí el índice que me representa el alumno, es P. Entonces por eso aquí en Y tiene que quedar más P. Continuando, una vez que desarrollo el proceso de la suma acumulativa, tengo que reiniciar el valor de S a 0. Antes de continuar, el proceso de la suma acumulativa es lo primero que se debe de hacer. Entonces esta acción queda únicamente para este for. Voy a incluir el otro proceso para el segundo for, que consiste en el if, para imprimir en pantalla si pasó o no al siguiente nivel. Entonces, entrando otra vez, este ciclo for es para posicionarme sobre el alumno. Una vez que me posiciono sobre el alumno, empiezo a hacer el desplazamiento de cada uno de los datos, o sea, las columnas. Acumulo. Entonces, para el primer alumno, que es 0, empiezo a hacer un desplazamiento de todos sus datos desde 0 hasta el valor máximo, que aquí sería 8, menor a 8. Una vez que he acumulado, pregunto si el valor de S es mayor o igual a 4. Si es mayor o igual a 4, entonces le digo que sí pasa de nivel. Y si no, le digo que no pasa de nivel. Una vez que he hecho esta valoración, tengo que hacer S nuevamente 0. Lo debo de iniciar en 0 para que cuando pase el siguiente alumno no acumule los datos del alumno anterior. Entonces hasta aquí termina mi estructura anidada del ciclo for. Voy a ejecutar el programa para verificar que esté funcionando. Bien, aquí me marca un error porque no existe la variable f, la nombré como fila. Entonces aquí vamos a poner fila. Pasamos a la ejecución. Tengo mi carátula. Me pide el número de alumnos, lo voy a hacer para 3 alumnos. Y me dice que el primer alumno, que corresponde a estos datos, no pasó de nivel. Quiere decir que no tuvo 4 aciertos. 1, 2, 3. Tiene 3 aciertos, por eso no pasa de nivel. El segundo alumno solamente tuvo 2 malas, por lo tanto pasa de nivel. Y el tercer alumno tuvo 1, 2, 3, 4 aciertos, por lo tanto sí pasa de nivel. Si yo vuelvo a correr el programa, recuerden que para los 3 alumnos voy a tener el mismo resultado. Si ustedes quieren ir cambiando los datos por cada ejecución que realizan, recuerden que deben de incluir, después de la apertura de la función principal, un srun, como parámetro un time null, y agregamos la biblioteca, que en este caso sería la de time.h. Bien, con esto estaríamos verificando nuevamente si funciona el proceso número 1 y pasaríamos al proceso número 2. Voy a hacerlo para 8 alumnos.
Y de estos 8 alumnos, aquí están sus resultados y vemos que solamente pasaron 1, 2, 3 alumnos. Bien, voy a continuar con el segundo proceso. Para el segundo proceso tengo pensado determinar cuántos alumnos contestaron las preguntas 3 y 7 bien. Entonces, si ejecuto mi programa, yo aquí le digo que son 5 alumnos. Lo que me interesa es saber es del primer alumno, que es este, si contestó bien la pregunta 3 y la pregunta 7. Por ejemplo, en este caso, la pregunta 7 sí está bien contestada, pero la 3 no. Quiere decir que este alumno no cuenta. Para el segundo alumno también, esta contestó bien, pero la 7 no, entonces tampoco cuenta. Aquí el alumno 3 contestó mal la 3, pero la 7 está bien, entonces no cuenta. Y bueno, para este primer ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ningún alumno contestó bien la pregunta 3 y la pregunta 7. Entonces, obligadamente tienen que estar las dos bien contestadas para contar este alumno. Voy a pasar al desarrollo de este proceso. En este caso lo voy a nombrar como proceso 2. Le voy a mandar como parámetros el apuntador, el número de alumnos y las 8 preguntas que voy a hacer. En el prototipo para el desarrollo de esta función quedaría de la siguiente manera. Void, porque no retorna nada, se llama proceso 2. Como parámetros necesito la declaración de un doble apuntador entero, lo sigo nombrando A. Mi variable que representa la fila, que de hecho ni siquiera se necesita filas y columnas, pero bueno, mi variable que representa la fila y mi variable que representa la columna. Entonces aquí sería la columna. Ahora, realmente yo no necesito hacer ningún desplazamiento sobre fila y columna. Yo lo que necesito es hacer desplazamientos sobre columnas. Y las columnas que me interesan ya las tengo establecidas. Estoy ejecutando nuevamente el programa para definir este proceso. Yo utilizo un ciclo for anidado para hacer recorridos de filas o recorridos de columnas. Pero en general es para hacer un recorrido sobre todos los elementos del arreglo. Particularmente para este proceso 2, yo no necesito recorrer todos los elementos del arreglo. Solamente me interesan dos, que es recorrer la columna 3 y la columna 7. Así que bueno, en la interpretación de los parámetros no quedaría como fila y columna, sino más bien le tengo que indicar qué columnas quiero recorrer. Y aquí tengo que mandarle la columna 3 y la columna 7. Así que esos dos datos son los que voy a colocar aquí. Vamos a ponerle así como C1, columna 1 y columna 2. Ahora en el proceso yo necesito declarar primero un contador que inicia en 0. Este contador va a incrementar únicamente si un alumno contestó bien ambas preguntas. Así que hago un desplazamiento por medio del ciclo for para un recorrido en columnas. Implemento mi variable local, vamos a nombrarla D, que inicia en 0, y generar una acción mientras D sea menor a 8. Y bueno, como variable de control sería un incremento. Una vez que tengo definido mi ciclo for, pues implemento un if para preguntar si lo que hay en A indexado con fila D, me voy a desplazar sobre las filas, fila 0, 1, 2, 3 hasta el número de alumnos. Recuerden que las filas me representan los alumnos. Y aquí sería fijo con el índice C1 menos 1. Tomando en cuenta que la columna número 3 internamente es la 2. Entonces quedaría de esta manera. Pregunto si lo que hay ahí es igual a 1. Y viene una unión. Si lo que hay en el apuntador indexado nuevamente con D y C2 es igual a 1. Si esto es verdad, entonces incremento el contador. Otra forma de hacer esto sin necesidad de emplear toda esta expresión de unión
es una multiplicación. Si yo multiplico un valor de 1 con 0, el resultado va a dar 0. Entonces 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Quiere decir que cuando el producto de ambos sean 1, contestó bien las dos. Podría entonces hacer lo siguiente: quitar esta comparación y tomar únicamente el valor que está almacenado en esta posición, multiplicarlo por el de la otra columna y listo, sin tener que implementar una expresión condicional. Quiere decir que aquí el contador incrementa. Entonces pongo C++. Bien, una vez que termino de hacer todo este proceso de comparaciones con el GoToXY, ubico nuevamente el prompt. En la coordenada vamos a ponerlo 50,20. En esta posición voy a implementar un cout para indicar que la cantidad de alumnos que respondieron a la pregunta 3 y 7 son, entonces aquí, cantidad de alumnos que respondieron las preguntas las preguntas 3 y 7 bien. Y ya finalizo mostrando en pantalla lo que almacenó C. Voy a pasar a la ejecución del programa y verificar que esté funcionando nuestra aplicación hasta este punto. 5 alumnos y ocurrió un problema, no me está mostrando en pantalla el resultado. De hecho hubo un problema, posible desbordamiento. Bien, ya sé cuál es el problema. El problema es que aquí no es 8, porque no son 8 alumnos, es n alumnos. Y si requiero n alumnos, necesito pasar ese parámetro. Así que bueno, hace falta la declaración de mi variable n. Y ese parámetro lo voy a incluir aquí. Le voy a mandar n, que es el número de alumnos, y bueno, las preguntas de las cuales yo tengo que valorar. Nuevamente ejecuto mi aplicación. Digo que son 5 alumnos y vean ustedes, ya está el resultado. Dice que la cantidad de alumnos que respondieron las preguntas 3 y 7 bien son 1. Vamos a ver si efectivamente es 1. Aquí está 1 y 0 no cuenta. 1, 0 no cuenta. 0, 1 no cuenta. Y aquí está, es el alumno 4 que contestó bien en este punto. Y aquí vean también está el 1. Entonces 1 por 1 es 1, lo toma como acierto. Y por eso es que me dice que contestó bien la pregunta 3 y 7. Nuevamente repito el proceso. Dice que si deseo salir le voy a decir que no. Y me pide de nueva cuenta el número de alumnos. Lo voy a hacer para 10 alumnos. Y de los 10 alumnos solamente igual 1 contestó bien. Y ese alumno fue el alumno número 7. Entonces un último intento para ver si incrementa el número de alumnos. Le voy a decir que no quiero salir. Nuevamente 10 alumnos. Y ahora me dice que son 4 alumnos los que contestaron bien la pregunta 3 y 7. Y se trata del alumno 1, del alumno 5 y del alumno 6 y del alumno 8. Bien, con esto estaría validando el funcionamiento de mi segundo proceso. Voy a continuar el tercer proceso en un siguiente video, ya que implica un poco más de desarrollo y no quiero extender el tiempo para la creación de este video. Pasemos al siguiente video con el desarrollo del tercer proceso.